Hola amigos, ¿cómo están? Acá desde nuestro taller Hablemos de Magia, luciendo estas, son lo más las boinas para el invierno. Yo las amo, miren lo que es, divina. Acá yo luciendo mi boina divina. Miren la que vamos a hacer, hermosa, hermosa. En realidad vamos a hacer las tres, pero en una, así que no se pueden perder estos pequeños detalles para hacer cada una con sus puntitos respectivos, que podemos hacerlas diferentes y lucir, divertirnos, tejer nuestras propias prendas, como digo siempre, y obviamente como salida laboral. No nos olvidemos de eso nunca, porque la idea es trabajar, y si podemos hacerlo desde nuestra casa, que nos ayuda con este arte maravilloso que amamos tanto, bueno, bienvenido sea. ¿Qué les parece si ya nos ponemos a tejer estas hermosas boinas? Acá la tenemos más cerquita a la amiga. No sé, vieron que yo les comentaba en otros videos, todavía no tiene nombre. Algunas de las chicas me recomendaron unos nombres, pero la verdad en este momento no me acuerdo. Pero bueno, acá está luciendo esta gorra preciosa, esta boina con visera. Y lo que les quiero mostrar, que esta boina la vamos a hacer con este punto en relieve diferente, y la idea es esa, es mezclar puntos, porque es una boina, un clásico de los clásicos. Acá tengo la otra, esta tiene las dos varetas en relieve, que es la más vista, la vemos siempre, este modelo que es divino, y hay varios puntos que podemos combinarle. En este caso, esta es una lana, es un chenil multicolor hermoso, y encima yo lo combiné con un violeta de los finitos. Entonces le hice dos varetas cerradas juntas. Es una motita pequeña, pero como el material es bastante grueso, entonces el relieve se nota bastante, y miren qué bonito que queda. Y el relieve del revés que tiene. Y bueno, acá le hacemos visera. También tienen la opción de, si no quieren visera, no lo hacen, pero eso lo podemos ver al final. Igual es simple, se decide no hacer una visera y está. Pero miren qué belleza como queda. Ella la luce a la perfección. Es una boina bastante amplia. Ahí ya la vamos a dejar por aquí. Ahora yo elegí otro punto que lo vamos a ver, pero es como les decía, esta es una de los modelos más vistos, que queda divina también, pero hay opciones. También se pueden hacer con dos motas, con 3 cordones de estos, con menos cantidad de estos cordones que se hacen con vareta en relieve. Este, por ejemplo, tiene 8, se pueden hacer con 6, se pueden hacer con 4, o número impar también si quisieran. En este caso, porque yo me manejé todo con número par, y la verdad que es divina, 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 hiper femenina. Miren qué canchera. Bueno, acá combiné colores distintos, bordó y rojizos, esos tonos muy lindos, muy de invierno también. Y ahora voy a hacer con colores claros la próxima. Me voy a traer un poquito aquí estos colores, miren qué divina combinación. Esta lanita es hermosa, ya la mostré en otra oportunidad, en otros tutoriales. Es una lana soft de nube, me parece. Es hermosa, muy linda, es un grosor intermedio, y voy a combinar todos estos colores. Acá tengo el chenil que utilicé. Miren lo que es esto, por favor, qué belleza. Lo utilicé para ella, y le agregué violeta, un violeta finito, finito, para que tome ese tono, porque como tenemos violeta, tenemos fucsia, mostaza. Bueno, este chenil yo no lo conseguí más. El que hay ahora es como más gruesito. Vieron que temporada a temporada van cambiando los materiales. Bueno, a mí me gustan más estos finitos. Y así todo quedó bastante grueso. Muy linda, muy abrigadas y muy cancheras. Bueno, este es el material que voy a utilizar, que quiero combinar. La voy a hacer clarita, y mi aguja es una 4.5 milímetros, puede ser una número 5 o puede ser una número 4. Otra de las cosas que, acá me voy a traer una número 4, porque la visera la voy a tejer con una aguja un poco más pequeña, para que me quede
el punto como más apretadito, que me ayude a formar bien la visera, que quede lo más rígida posible, porque yo no la hago doble, no le pongo nada adentro, simplemente como hemos hecho el gorrito con visera, que si no lo vieron, obviamente que los invito que entren y pasen a ver ese gorro que hicimos hace poco con visera, que está divino, divino. Bueno, si ustedes pueden y tienen una aguja un poco más pequeña para hacer la visera, mejor. Así apretamos un poquito más el punto y queda un poquito más ajustado. Bueno, eso es todo lo que necesitamos. Colores, los colores que ustedes quieran, la pueden hacer en un solo tono o lo pueden combinar como voy a hacer ahora. Y los puntos también, como les decía. El dibujito que vamos a hacer aquí, que acá tiene 2 varetas en relieve, en la multicolor tenemos una mota de 2 varetas cerradas juntas. En este caso vamos a hacer otro punto, pero ustedes eligen, pueden elegir y cambiar el punto y va a quedar muy bonito. Vamos a comenzar con un anillo mágico, un nudo deslizado. Levantamos 3 cadenitas y damos altura a la primera vareta. Y vamos a tejer en total 16 varetas. Ahí. Si ustedes quisieran tejerlo con medio punto, la pueden tejer con medio punto. Van a tener que agregar más hileras. Y bueno, ahí pueden combinar otro tipo de punto en relieve también. Así que ustedes saben que el crochet da para mucho siempre. Bueno, me quedo a tejer 16 varetitas y cerramos esta hilera y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, acá tengo las 16. Voy a cerrar tomando en estas 3 cadenitas, bueno, en la superior, ahí con un puntito deslizado cierro la hilera y acá voy a tirar para cerrar. Aprieto bien, que quede bien cerradito a ciego. Luego esto hay que enhebrar y hacer un nudito y esconder. No lo dejemos así sueltito porque esto puede abrirse. Así que se enhebra, hacemos un nudito por aquí adentro y lo escondemos. Lo podemos hacer después. Bueno, ahora comienzan los aumentos. Ustedes vieron que es bien amplia. Bien amplia. Ustedes le van a dar el ancho que necesiten, que les guste. Yo les voy a dar cierta cantidad de hileras, de puntos y de medida, pero ustedes van a elegir. Este mide 30 centímetros de ancho. Pero lo pueden hacer más ancha si quieren. A mí me gusta que caiga de costado y tenemos la opción de que caiga para atrás. Bueno, todo eso a medida que vamos tejiendo lo vamos a ir viendo. Y la verdad que quedan muy lindas. Porque podemos hacer el gorro común para tener también el clásico de todo invierno. Pero las boinas la verdad que son fantásticas. Y siempre es lindo tener una en el placar. Para usar también. A mí me gustan mucho. Bueno. Empezamos con las 3 cadenitas para hacer estos puntos de relieve. Pero miren. Yo acá voy a hacer un aumento, pero el aumento que me corresponde en estas 3 cadenitas, que va a ser el relieve que hacemos hacia atrás, lo voy a terminar de completar cuando dé toda la vuelta. Entonces, en el punto que sigue, voy a hacer mi mota, que va a ser un punto puff, en este caso. Pero como les decía, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, esta mota, entonces les explico cómo la hice y lo voy a desarmar, pero se los explico acá. Miren, una vareta no la cerré, tomo lazada, una vareta no la cerré y acá me queda esta mota. Aquella quizás resalta más porque el material es más grueso. Este material es un poco más fino, ahora lo cierro y ahí me queda el relieve hacia arriba. Esta sería esa mota y miren cómo continúa. En el punto que sigue voy a hacer el relieve hacia atrás, pero ya sería el fondo de la boina, o sea la base. Entonces ahí tejo una y mi aumento viene en el mismo punto, vuelvo a tejer otra vareta ahí, hacia atrás. O sea que el aumento va a venir aquí. La mota me va a quedar
en la superficie. Y acá en el que sigue, sigue otra mota. Y así sucesivamente. Ahora, ¿ven? Este es súper fácil. Si ustedes quieren hacer esta que está acá y tiene 2 varetas en relieve, el primer aumento, porque luego se separan, o 3. Pero si le quieren hacer 3, ahora le vamos a hacer 2 y en la próxima hilera se le aumentaría. Pero miren, acá, en esta que sigue, voy a hacer las 2 varetas en relieve hacia arriba en el mismo espacio, acá. Este es porque ya es la segunda hilera y acá es donde definimos el dibujo que le vamos a dar y cómo lo vamos a ir aumentando. Entonces, estas 2 son esas 2 que aparecen en el cordoncito que queda en relieve hacia arriba. Y luego viene, como en el punto anterior que les mostré, las 2 varetas en relieve hacia atrás. Ahí va una y ahí va otra. Entonces, nosotros empezamos a marcar esa diferencia que hay, que todavía no se nota bien porque es muy pequeñito, pero esto es lo que va a ir creciendo porque el aumento va a ir en estos puntos. Estas simplemente se van a ir repitiendo hilera tras hilera. Los 2 relieves, si queremos hacer las 2 varetas como en este bordó, hacemos en relieve para adelante en esta y en esta, pero recién en la próxima hilera. Si queremos hacer el punto esta motita de 2 varetas cerradas juntas, siempre las vamos a tomar al punto juntito y solo. Y los aumentos vienen en la parte del relieve que se hace hacia atrás. Bueno, estos son los 2 puntos de aquellas boinas. Y ahora les voy a mostrar el que vamos a hacer en esta. Y ustedes después juegan y se divierten poniendo puntos, probando puntos. Y hacen su boina a gusto y piacere, porque la verdad de eso se trata, hacer nuestras propias prendas y hacer puntos que nos gusten. También puede ir un punto pochoclo acá, tranquilamente, que lo podríamos hacer. Pero bueno, en este caso voy a hacer un puff de 3 lazadas, que también puede ser de 2. Tomo lazada, estiro, tomo una, voy al mismo punto, tomo lazada y estiro. Ven, lo puedo hacer de 2 si quiero. Entonces el relieve no es tan pronunciado. Y voy a hacer una más, siempre en el mismo punto. Ahí. Ahora cierro todo junto. Una cadenita de ajuste y ya me voy a la vareta de al lado. Y ahora comienza el aumento que va hacia atrás. Entonces, tejo una. Y tejo la otra en el mismo espacio. Ahí. A medida que vamos avanzando con el tejido lo van a notar más ahora porque está todo como muy apretadito. Hice mi primer aumento. En el que sigue viene otra mota. Por eso les decía que se va a notar todo como muy ajustado. Pero eso es porque estamos recién en el inicio. Luego ya empieza a despegarse una mota de la otra. Hice 2 lazadas, voy por la tercera. Ahí. Cierro todo junto, ajusto con una cadenita. ¿Ven? En este tengo 2 y en este voy a hacer una mota. Pero como es gordita, vamos bien. Acaba de nuevo por detrás 2 varetas. Tomadas en el mismo punto. Ahí y cierro. Y ahora me tocaría una mota. O sea que en esta primera hilera es una de aumento, una de mota. Una de aumento, una de mota o de punto puff, como quieran llamarlo. Y así es hasta dar toda la vuelta. ¿Ven? Se ve bien gordito esto. Pero bueno, la verdad que queda precioso. Acá hago la primera vareta y la segunda. Ahí. Pero si ustedes notan, en el mismo punto la estoy tomando, ¿eh? Y así vamos a ir tejiendo una mota, un aumento, una mota, un aumento hasta dar toda la vuelta. Cuando llego a esta varetita que quedó sola,
que es la de inicio, ya les muestro cómo queda. Me voy a quedar tejiendo. Miren qué bonito, queda como un rosetón, que lo podemos emplear en muchos proyectos también, queda muy bonito. Bueno, acá tengo las 3 cadenitas de la primer vareta, pero me falta el aumento de este espacio. Entonces, tomo la lazada y voy por debajo de esta que está aquí, y tejo esa de relieve hacia atrás. Uno con un puntito deslizado, puede ser en la cadena o paso directo. Si paso directo, mejor porque le queda ese bordecito ahí y ayuda para el relieve. Pasamos directo por debajo y hacemos un punto deslizado. Ahora voy a levantar 3 cadenitas para la primera vareta y viene inmediatamente el puff. El puff simplemente lo abrazo por detrás, miren ahí, y tomo esas 3 lazadas. Ahí. Lo cierro y ajusto con una cadena. ¿Ven? Entonces, cada uno de estos puntitos van encadenados, bien pegaditos uno de otro. En esta hilera, a partir de esta hilera, que la diferencia que va a haber con la anterior, que el aumento lo vamos a hacer de este costadito. Apenas terminamos el puff, hacemos el aumento. No lo vamos a hacer, como vieron que acá tuvimos que hacer un aumento también ahí, para cerrar estas cadenitas. A partir de ahora, estas cadenitas luego en las hileras que vienen, va a ir solita, no lleva el aumento. El aumento lo voy a hacer de este lado. Apenas termino el puff, hago el aumento. ¿Dónde lo hago? En una de estas varetas. Recuerdan que tenemos 2. Bueno, en esta que está pegadita, tomamos por detrás, hago la primera vareta en relieve, voy de nuevo al mismo espacio y hago la segunda. Este es mi aumento. Ahí. Y a la que viene la tejemos normalmente, pero siempre obviamente tejiendo el relieve por detrás. ¿Ven? Entonces el aumento siempre me va a quedar pegadito al punto que elijamos. Este puff, las 2 varetas en relieve, la motita de 2 varetas, bueno, el que ustedes quieran. Y acá me toca hacer el puff. Ahí hago 3 lazadas. Cierro, ajusto y otra vez me toca el aumento. Entonces, una vareta, 2 varetas, ahí. Y en la que viene simplemente tejo una. Y esto es lo que va a ir sumando. Ahora tejemos una. En la próxima hilera vamos a tejer 2, 3 y así sucesivamente. Se me enganchó la última lazada, así que lo voy a hacer de nuevo. Y así seguimos hasta darle la amplitud que nosotros queremos, que nos gusta, el ancho que queremos que para la boina. Ahí cierro y ajusto. Y va de nuevo. Una vez más les muestro y luego ya es tejer hasta dar toda la vuelta. Acá me queda una, tejo una. Miren cómo queda de bonito. Bueno, me quedo terminar toda la hilera y les muestro una más y ya luego arrancamos hasta dar el ancho que estamos deseando. Acá llegué al final de la hilera, me queda esta, así que esta la paso por debajo, ¿ven? Ahí. Y hago un puntito deslizado. Otra vez. ¿Qué les quiero explicar en esta vuelta? Y ya después me quedo tejiendo hasta darle el ancho que quiero, que en mi caso van a ser 30 centímetros. Acá le voy a dar las 3 lazaditas para el punto puff. Miren, qué bonito que queda. Y acá recuerdan, en esta vareta viene el aumento. Bueno, acá hice el aumento, ahí se nota, ¿ven? Las 2 en el mismo punto. Y ahora me quedan 2. Es lo que aumentamos en la hilera anterior. Entonces tejo una y tejo la otra. Y ahora el puff. Pero ¿qué les quiero contar? Que es un detalle que les voy a comentar porque por ahí les haga falta.
Por ejemplo, yo le voy a dar el aumento, todas las vueltas que necesita hasta el ancho que quiero, ¿no? De este lado. Pero ¿qué puede pasar? Que por ahí, según el material que ustedes tengan, quizás necesiten un poco más de aumento. Porque acá estoy haciendo un punto, más allá de que es gordito, estoy haciendo un punto solo. Entonces, si ustedes notan que esto empieza como, no empieza a crecer plano, entonces eso va a significar que necesitan más aumento. Si ustedes necesitan más aumento, entonces de este lado van a hacer otro aumento. O sea, hacen uno acá, tejen las del medio normalmente y si hace falta le tejen un aumento justo antes de hacer el puff. Cuando empieza el puff, hacen el otro y cuando terminan, hacen si lo necesitan, porque todo va a depender cómo tejen, el material con el que tejen, el número de aguja, bueno, pueden pasar muchas cosas, entonces es bueno saber ese pequeño detalle. Si hace falta, hacen en una hilera el doble aumento, en la próxima solo uno, en una hilera el doble aumento, si es que ustedes lo necesitan, porque el tejido cambia y cambia mucho de una mano a la otra y según el material. En este caso yo voy a hacer solo el aumento de este lado, ¿sí? Y hasta ahora este material yo no lo había tejido, no me pide que haga dos aumentos por el punto que elegí. Les voy a comentar. En este fue todo un solo lado y miren cómo se nota porque el relieve va haciendo como una especie de molino, se va como curvando porque siempre tuvo el aumento de un solo lado. En esta de aquí tiene, en las primeras hileras no tiene doble aumento, tiene un aumento, pero a medida que fue creciendo el tejido me lo pedía y tiene en hileras saltadas doble aumento, en otras hileras no, doble aumento, en otras hileras no. Y también se nota bastante porque ustedes notan las líneas que son rectas. Eso se nota cuando, bueno, uno cuando tejió mucho se da cuenta enseguida. Por eso les digo que puede suceder, entonces ustedes se fijan. Si ustedes creen necesario que esto empiece a ser, exageradamente se los voy a mostrar, empieza a hacer esto, entonces obviamente definitivamente necesita más aumento. Pero eso va a depender el punto también que elijan aquí. Recuerden que aquí, en aquel, lleva dos varetas. Acá estoy haciendo uno. Si bien ocupa el espacio prácticamente de dos varetas, pero al final cuando tejemos hacemos uno, cuando cerramos la vuelta. Pero por ahora no me está pidiendo, yo lo estoy tejiendo bárbaro y así me voy a quedar tejiendo hasta lograr los 30 centímetros. Pero era un detalle más que les quería comentar y que lo pueden utilizar si los necesitan. Me voy a quedar tejiendo con un solo aumento. Si yo llego a necesitar dos aumentos, se los voy a mostrar. Pero me quedo tejiendo porque esta lana no la había tejido antes y me encantó con una boina, ¿no? La tejí en otros trabajos. ¿Me quedo tejiendo? Acá llegué al diámetro que estoy buscando. Miren qué hermoso, hermoso esto. Bueno, acá se notan bien los puntos distintos. Les comenté también que pueden hacer el punto pochoclo. Pueden hacer dos puffs divididos por un puntito en el medio. Hay muchas formas de combinar estos puntos. Bueno, ¿qué les quiero mostrar? Primero les voy a mostrar este que es un poco más oscurito. Yo ya adelanté un poco, pero ya les voy a contar porque es muy simple, entonces lo adelanté. Pero bueno, hasta acá, hasta terminado este último color, hasta ahí yo me detuve y son 30 centímetros. Si ustedes quieren hacerla un poquito más grande, lo pueden hacer un poquito más grande, ¿eh? Todo va a depender el gusto de cada uno. Y acá yo comencé toda la vuelta, pero ¿qué tiene de distinto esta vuelta? En esta ya no hago aumento, miren, ¿ven? Ahí. Hice el puntito que me corresponde, como abajo yo tenía un aumento, tenía estos dos. Entonces en esta hilera simplemente fui tejiendo punto por punto. Acá me detengo, no voy a hacer aumento. Y dejé este último tramito para mostrarles, pero es muy simple, por eso adelanté.
Tomo la lazada, ven, acá tengo el aumento de la hilera anterior, pero es simplemente tejer punto por punto, porque acá me detengo en esta franja, en esta hilera, sin aumento, porque ahora, a partir de la próxima hilera, comienzan las disminuciones. Entonces, yo simplemente dejé este tramito para no tardar más, y era una hilera muy simple, que ya lo podemos manejar tranquilamente. Ya está dominado el tejido a esta altura. Ahí vamos. Bueno, este es mi último puntito, que lo voy a unir con uno deslizado. Levanto nuevamente y otra vez la mota. La mota la voy a llevar hasta el borde final, que va a ser el borde final, el diámetro de nuestra cabeza. Bueno, ahora vamos a hacer, tomo la lazada, engancho la primer vareta, tejo la primer parte de la vareta y la sostengo en la aguja. Tomo la lazada, voy al lado, engancho, tejo la primer parte de la vareta, tomo hebra y cierro todo junto. Entonces acá comenzamos con una disminución. Luego es tejer punto por punto, como veníamos haciendo en toda la boina. Yo sé que parece obvio, pero bueno, la disminución yo le explico especialmente para los principiantes, porque los que ya sabemos tejer, claro está que lo hacemos y estamos muy cacheros para hacer las disminuciones, los aumentos. Pero quien recién empieza, estos puntos que son tan básicos, por ahí todavía no los conocen, y me gusta dedicar un tiempito, un punto, unos segundos más para mostrar cómo es la realización, y está bueno eso. Acá hicimos la motita o el punto puff, y hago una vez más esta disminución. La vamos a mantener en la misma línea que hemos hecho el aumento. En este caso, y a partir de ahora, como les decía recién, acá hice la vareta pero a la mitad. Como les decía recién, lo vamos a llevar hasta tener el diámetro que necesitamos de la boina. Bueno, tengo los dos, ahora sí tomo hebra y cierro. Y transformamos estos dos en un solo punto para la próxima hilera. Y así vamos a ir repitiendo estas disminuciones. Ustedes lo que tienen que hacer es, si no tienen por ahí la medida exacta del diámetro porque lo están haciendo para otra persona, bueno, eso lo que pueden llegar a hacer es ir probándosela a la boina, se van probando a ver cómo va. Entonces, porque muchas veces charlamos con muchas de ustedes que hacen para vender. Bueno, ustedes mismas pueden ir probándose y a partir de ahí pueden hacer con más puntos o con menos puntos para tener una variedad de tamaño, porque por lo general cuando vienen a comprar, no sé si les pasa, pero si ustedes tienen 10 boinas, es seguro que se van a probar las 10 boinas. Entonces está bueno tener distintas medidas. Ahí está. Bueno, así me voy a quedar tejiendo no solo esta hilera, sino como les comentaba, ahí la doy vuelta, miren qué bonito. Y la voy a ir cerrando siempre con una disminución por vuelta. Y más o menos cuando tengamos aproximadamente la medida que estamos buscando del diámetro de nuestra cabeza, ahí nos vamos a detener para luego comenzar con la visera, si quieren hacerla con visera. Pero esto vieron que es simple, simple, simple. Así que yo me quedo tejiendo hasta obtener el diámetro que estoy buscando. Bueno, miren, acá llegué a la medida que estoy buscando. Parece chiquito, pero como esto cede, miren, ¿qué falta acá? Yo voy a dar toda una vuelta en punto bajo y es lo que me va a permitir ajustar, porque si no se me va a caer, miren. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Simplemente hileras de puntos bajos. Ahí. Aquí en el puff.
No voy a hacer disminuciones, ¿ven? Es simplemente tejer 2 o 3 hileras. Ustedes van a elegir el bordecito que quieren antes de la visera. ¿Qué otra cosa les digo sobre este tema? Ustedes, si no quisieran hacerle visera, entonces acá directamente le pueden hacer un punto elástico y terminan la boina con el bordecito de punto elástico si les gusta y no le ponen visera. La idea de esta boina era hacerla con visera, pero bueno, también es exactamente lo mismo, así que puede ser un borde así con un punto bajo de 3 o 4 hileras y ahí lo terminan, o le pueden hacer un puntito elástico. Acá no le voy a hacer punto elástico porque me gusta más cómo queda con este punto bajo para ponerle la visera. Pero ¿vieron lo que estoy haciendo? Nada. Es simplemente tejer puntos bajos. Una vez que tejen 1 o 2 hileras, ustedes van a ver, porque esto es lo que va a calzar en la cabeza, ahí. Se lo prueban. Tejen una hilera. Ustedes obviamente a esta altura ya se lo probaron, como me lo probé yo. A mí me calza flojito porque me faltaba estas últimas 2 hileras. Si yo noto que esto me queda flojo, porque al tejer punto bajo ajusta un poco más que el punto que veníamos haciendo. Si yo noto que esto me queda flojo, entonces podemos hacer así. O saltamos el punto puff y no lo tejemos, el punto bajo que me corresponde ahí, o pueden hacer entre medio una disminución. También puede pasar eso. Y se lo prueban. Les tiene que entrar ajustadito, ¿sí? Para que luego no se caiga, porque esto, recuerden, es una pieza bastante grande. Miren qué belleza. Y yo lo combiné con todos estos tonos divinos. Es una pieza grande, entonces lo que queremos es que no se nos caiga, no nos va a tapar la cara, pero ustedes traten de que esto quede ajustadito porque con el uso el tejido siempre cede. Entonces traten de que quede lo más ajustado posible. Me voy a quedar tejiendo 2 hileritas en punto bajo, verifico que me vaya bien, si no voy a hacer algún tipo de disminución y nada más ya comenzamos con la visera. Bueno, acá yo ya corté el hilo, le di 2 vueltitas, hice en la última hilera le salté estos puntos, hice disminuciones y me gusta, me lo probé, me queda como a mí me gusta. ¿Qué vamos a hacer ahora? La unión, ven que por aquí venían las cadenitas y por acá venían los aumentos y acá venían las disminuciones. Esta parte de aquí donde suben las cadenitas, donde estaban las disminuciones, va a quedar para atrás, o sea, lo vamos a hacer que calce en la nuca. Y este va a ser el frente, o sea que esta es donde vamos a hacer la visera, aquí. Entonces, yo voy a dividir a la mitad aproximadamente y voy a tejer 30 puntos. Pero ¿qué quiero contarles como detalle para la visera? Yo quiero una visera bastante amplia, como la de la boina Bordeaux, por ejemplo. Pero si ustedes quieren una visera más pequeña, le pueden hacer menos puntos. Eso también depende cómo quieren que les quede a la cara. A mí me gusta que tenga, por ejemplo, una visera bastante amplia. Hay más grandes también, hay más largas, hay más anchas. Esta comienza aproximadamente desde las orejas, más o menos. ¿Ven? Yo utilicé la mitad. La mitad quedó para la nuca y la otra mitad la dejé para la visera. ¿Y qué otra característica tiene mi visera? Es que la tejí con el mismo material pero doble. ¿Por qué? Porque estoy buscando que tenga cuerpo. Entonces yo lo tejí doble. Ahí vamos. Entonces quiere decir que si ustedes quieren una visera más cortita, toman menos puntos. Yo elegí 30. Ustedes pueden elegir, no sé, 24. Y también la altura que le van a dar. La quieren hacer finita, la pueden hacer finita. Y si no, le dan un poco más de altura, o sea que va a quedar más ancha. Eso va a depender cómo les calce a ustedes en la cara o qué es lo que están buscando, ¿sí? Hay infinidad de modelos, así que esto lo estamos haciendo para nosotros en principio. Siempre me manejo con las prendas que hacemos para nosotros, son personales. Ahora de ahí a que las querramos vender, bueno, ahí ya vamos viendo otro tipo de detalles. Pero yo les digo más o menos qué es lo que yo estoy buscando para mi boina, ¿sí?
Bueno, entonces yo de aquí voy a elegir la mitad, o sea que voy a empezar a contar, este queda para atrás, voy a empezar a contar desde aquí, voy toda la vuelta y termino acá. Voy a tejer 30 puntos. De esta mitad voy a elegir tejer 30 puntos. Entonces acá tengo mi material doble, pueden combinar con otros colores. Acá recuerden que para tejer la visera yo les avisé que tejía con un número más pequeño. Puede ser un 3,5 o un 4. Este es un 4, yo tejí con la 4,5. Si ustedes tejieron con una número 5, por ahí tienen un material más gordito. Bueno, se buscan un 4, 4,5 para hacer la visera porque para que quede más compacta, ¿no? Bueno, simplemente es ahí tejer 30 puntos bajos. Acá comienza. Si ustedes lo desean, acá ponen un marcador, ¿sí? Porque, como les digo siempre, cuando somos principiantes, hay veces los puntitos no los vemos y por lo general el primero y el último tienden a esconderse. Son así, ¿vio? Acá tengo el primero, miren, de acá arriba lo puedo ver. Pero bueno, si ustedes quieren sentirse más seguros, le pueden poner acá un ganchito, un alfiler, lo que sea, un pedacito de lana, lo que tengan a mano, le colocan. Me quedo tejiendo los 30 puntos. Ahí está, tengo los primeros 30. Ahora, ahí, voy a hacer la cadenita de rigor para girar siempre, la tenemos que hacer. En este primer punto vamos a hacer una disminución. Tomo ahí y tomo en el segundo una hebrita y lo cierro todo junto. Y ahora tejo 7 puntos bajos. 2, 3. Ven que con esta va más apretadito. 6, 7 puntos ahí. Y me gusta como queda armadito. Si no queda como muy flojito. Y para la visera, como esta no tiene armazón, nada, queda bueno así. En este punto que viene voy a hacer un aumento. Tejo uno y el segundo en el mismo espacio. Y ahora voy a tejer 10 puntos. Luego de los 10 vamos a hacer en el próximo otro aumento. Y repetimos lo que hicimos al inicio de este lateral. 7 puntos bajos y al final vamos a hacer una disminución. Pero me quedo tejiendo los 7 puntitos. Acá tengo que hacer la disminución, pero quiero mostrarles, miren, acá este, que es el primero, como les comentaba anteriormente, siempre se esconde. Ahí está. Tomo la lazadita y acá, que se llega a ver ahí la cadenita, bueno, ese es el puntito que está como escondido, hay que tomarlo ahí. Y hago la disminución. Cadenita de rigor para girar. Esa la tenemos que hacer siempre. Y ahora vamos a hacer otra vez una disminución. Una, el segundo y lo cierro. Bueno, ahora vamos a tejer todo en punto bajo hasta el borde, este otro extremo. Y acá, ven que está ahí escondidito, en este y en este volvemos a hacer una disminución. Así que esta viene fácil. Todo punto bajo, termino con una disminución. Me quedo tejiendo. Bueno, terminé, vienen 26 puntitos y la disminución. Ahora giro con mi cadenita que ya hice. Y otra vez vamos a hacer una disminución. Y 7 puntos bajos. Tengo el séptimo. Acá me toca un aumento. Ahí un aumentito. Y ahora en el centro van a ir 8 puntos bajos. Una vez que tenemos los 8, vamos a hacer el aumento nuevamente. Y otra vez terminamos como cuando empezó. Empezó con una disminución 7 puntos. Bueno, ahora vamos a hacer 7 puntos y la disminución aquí. Así que me quedo tejiendo eso que es muy fácil. Cadena, giro
otra vez una disminución. Y esta hilera vienen 24 puntos centrales y cuando llego al otro extremo, la otra disminución. Así que viene re fácil. Esta me quedo tejiendo. Bueno, ya lo di vuelta, hice mi cadena, vuelvo a hacer una disminución aquí en el inicio. Y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Me tocaría el aumento. Y en el centro ahora tejo 8 puntos bajos. 8, me toca el aumento. Otra vez 6 puntos bajos y termino con una disminución. Bueno, acá una vez más, una disminución. Tejo todo en punto bajo y una disminución aquí. Bueno, acá terminé con la disminución y miren lo que voy a hacer. Voy a hacer un nudito y corto. Todavía no termina, ¿por qué? Si ustedes quieren la visera un poquito más ancha, bueno, pueden hacer otra vez una vuelta de disminución. A mí me gustó así como queda, pero falta la terminación, la última hilera. ¿Pero por qué corté acá? Porque yo tengo que emprolijar este borde, que en lo personal a mí no me gusta como queda así, me gusta que quede más prolijito. Entonces, yo podría seguir todo por acá, pero no quiero terminar con un nudo aquí arriba. Entonces, yo corto, prefiero cortar, voy a esconder esta hebra o luego tejiendo la voy a llevar por el mismo tejido y me vengo hasta aquí atrás. Y desde acá atrás voy a empezar con toda una vuelta de puntos bajos, pero yo voy a comenzar a tejer. Cuando llego acá les muestro cómo hacer este bordecito, porque es muy fácil, pero bueno, como les venía contando a lo largo de todo este trabajo, me gusta explicar para cuando hay principiantes y bueno, obviamente estos pequeños detalles por ahí no los conozcan. Entonces, esto es simple. Yo me voy a quedar tejiendo estos puntitos bajos aquí hasta llegar al borde de la visera. Miren, acá llegué al borde de la visera y esto es lo que más me preocupa, de que quede bien prolijito. El resto ya saben que si tejemos punto por punto queda bien. Entonces, acá voy a hacer uno y comienzo a contar aquí. 1, voy a saltar acá, tejo el segundo, acá voy por 3, voy eligiendo, ¿ven? Hilera por hilera, pero siempre viendo que quede bien el punto. 4, 5, miren cómo va cambiando. 6, y acá ya me encuentro con el del borde, 7. Bueno, yo sé que cuando voy tejiendo todo por aquí, en este lateral tengo que tejer de aquí hasta la base 7 puntos. Obviamente tengo que repetir. Yo tejí 7, pero va a depender el material que ustedes lo estén tejiendo. Si es necesario y tienen que hacer alguno más, hacen uno o dos más. Depende del material que tengan, porque si no les va a quedar como fruncidito. La idea es que esta visera quede bien armada. Si no quieren tejer este punto bajo y por ejemplo quieren hacer, no sé, un punto cangrejo, también lo pueden hacer, porque no quedaría mal. Pero bueno, eso es lo que yo les quería mostrar como último detalle para darle una buena terminación. Y ya esta visera queda perfecta. Recuerden que si no le quieren hacer visera, pueden hacer un punto elástico abajo en la base, le hacen unas cuantas vueltitas y también quedan muy lindas. Pero bueno, la idea de hoy era hacer visera en la boina, que queda fantástica. Acá va a comenzar este no lo escondí, pero bueno, voy a ver si lo puedo llevar aquí. Si ustedes quieren, ya lo enhebran o lo dejan atrás
y lo enhebran luego en una aguja y lo esconden bien a este puntito, a esta hebra que quedó acá. Pero bueno, acá ya comienzan a contar. Este es el primero. Aquí voy a pinchar el segundo. Me voy a ir aquí abajo, a ver dónde tengo, ahí. Aquí abajo dejo el tercero. 4. Recuerden que tienen que entrar 7. 5. 6. Y en la base hago el número 7. ¿Ven? Entonces miren cómo cambia. Este luego lo voy a enhebrar y esconder bien. Este nudito lo voy a llevar bien apretado por dentro. Y esto también lo voy a perder. Y es simplemente terminar de dar toda la vuelta y obviamente me encuentro con el otro extremo. Hago un nudito, escondo las hebras y ya tengo mi boina terminada. Me quedo tejiendo esto y ya se las muestro. Miren qué belleza, cómo queda. La verdad que queda bien armadita, así tejiendo con el material doble. Es preciosa, recuerden, le cambian el motivo, le van dibujando distintas motitas, distintos puntos. La boina es la misma, se teje de la misma forma, solo que podemos jugar haciéndoles distintas formitas aquí arriba, una buena visera que quedan preciosas, con viseras que quedan súper cancheras. Y bueno, qué decirles, espero que les guste, que disfruten. Estamos en una época ahora fantástica para lucir todos estos gorros, estas boinas tan lindas, bien caída, queda de costado, queda muy bonita, súper femenina. Y qué más decirles, a disfrutar del trabajo, el trabajo que podemos hacer con nuestras manos, con poco material. Estos ovillitos son de 50 gramos, ay, se me cayó la tijera. Así que yo utilicé 4 o 5 colores, los fui combinando. Si tienen un material más fino lo ponen doble, cosa que quede bien con bastante cuerpo. Y si tejen con las lanas gruesitas, que es de ahora de época, está fantástico también. Así que bueno, la idea es abrigarnos, pero siempre con algo bello y mucho más lindo si lo tejemos nosotros. Espero que les guste, les dejo un beso enorme y nos estamos viendo. Chao.